Vida íntima. Un encuentro con la vida. La escena íntima. La trama de los sueños. Tus mitos. Tus secretos. Tus palabras. Tu vida. Hola, muy buenas tardes. Les doy nuevamente muy cálida, pero también formalmente, la bienvenida a Mundo LGBT, esta plataforma de streaming creada por la Federación Argentina LGBT. Les recuerdo que esta programación tiene un programa distinto cada día, comienza a las 19 horas. Ustedes van a poder disfrutar de este y de los demás programas a través de este medio por Facebook Live y después todos los programas quedan alojados en la plataforma de YouTube. Mi nombre es Vida Morant y esto es Vida Íntima, el ciclo de entrevistas que tiene como eje a la identidad. Y vos que ya estás ahí, que venís siguiendo este programa, ya sabés que cada semana nos vamos a encontrar con una persona diferente para charlar, para proponerles juegos, para recrear escenas, para desplegar una narrativa, abrir puertas que nos conecten con su mundo, con su identidad, con el impacto que su identidad y la construcción de la misma genera en la sociedad. Y hoy tenemos a una invitada muy especial porque es muy querida por mí, por su espíritu perseverante, por su compromiso social, pero sobre todo por su capacidad de construir torres de visibilidad aún en los terrenos más áridos. Ella es activista, es comunicadora, ejerce actualmente como tal en Radio Nacional en la provincia de Córdoba y es una mamá trans. Gente querida, recibimos con profundo amor a Celeste Giachetta. Hola, qué linda presentación, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, están? Cele. ¿Me escuchás bien? Escucho perfecta, hermosa, como siempre. Bueno, vamos a meternos de lleno en este juego sobre la identidad, sobre tu mundo interior, sobre las vicisitudes de nuestro transcurrir y demás. Vamos a ir construyendo las dos, ladrillo a ladrillo, este encuentro. Y ya es un clásico de este programa empezar a indagar lúdicamente sobre los rasgos de la personalidad que según la psicología del subte, del tren, del bondi, podemos pensar a partir de algunos rasgos. Por eso, oficialmente te preguntamos aquí en Vida Íntima, Celeste Giachetta, ¿qué llevas en la cartera? Pero antes de contestarme, vamos a dividir en dos tiempos diferentes. Vamos a describir la cartera de Celeste antes de la maternidad y después nos describís la actual. Dale, me parece muy bien. Vos sabés que creo que va a hablar mucho de mí, es que casi no uso cartera, uso mochila. Ajá. Yo eso siempre lo asocio en esto de no querer dejar de ser adolescente nunca, ¿viste? Mochilera toda la vida y en la mochila llevo de todo. O sea, mi mochila barra cartera, porque normalmente es lo que uso para todos lados. ¿Y qué llevo? ¿Qué no llevo en realidad? Una agenda siempre, porque me gusta mucho escribir y normalmente me dan ganas de escribir cuando estoy en los lugares menos esperados, como en un colectivo o a veces haciendo algún trámite o algo, entonces llevo mi agenda. Perfume, soy fanática del perfume. Ajá. Entonces, y los voy cambiando, depende del día, voy cambiando así. ¿Hay también algún rasgo de personalidad del tipo, uy, esto es un vivo, esto es un vivo? Un atentado. ¿Hay algún rasgo de la personalidad también en el perfume, de acuerdo a las fragancias, si tiene componentes cítricos, si tiene componentes más dulces? Sí, vos sabés que oscilo entre el dulce así de sentirme, acá vengo yo y que sienta todo el mundo, al perfumito más como naif, te diría, así como muy, muy suave, ¿viste? Como que oscilo entre esos dos polos. Y bueno, llevo mi cosito, mi
neceser de maquillajes también, aunque a veces no lo uso, pero me da seguridad saber que están ahí. Alcohol en gel, por supuesto. ¿Qué más llevo? Hojas sueltas de todo tipo, porque soy un despiole, entonces imprimo cosas o tengo cosas del trabajo y las llevo así sueltas adentro de la cartera, sin mucho orden, la verdad que eso no tiene orden. Y caramelos, eso también. Esa es previa a la maternidad. ¿Y en la actual? Y en la actual todo eso, y le sumo la babita, muchas veces del gordo. Él tiene su mochilita, pero bueno, no le alcanza, así que normalmente yo lo que llevo es la babita y juguetes. Sobre todo las ranas le gusta, así que bueno, le gustan las ranas. ¿Qué te parece que es lo principal del interior de esa mochila, tanto la de antes de la maternidad como la actual, que cuente más sobre vos? Si tuvieras que elegir o recrear algún elemento de esa mochila que vos sientas que eso cuenta y define algo particular de vos, de tu esencia. Y sin duda la agenda, porque ahí yo escribo muchas cosas que no siempre son las que publico, sino son pensamientos o cosas que a veces, nada, quedan en el diálogo interno, ¿no? De una, pero que tengo esa necesidad de ponerle palabras, quizás por esto de comunicar, ¿no? Y necesidad de eso, de sacarlo afuera. Y bueno, y aparte que ahí anoto de todo, desde, la tengo separadas como de la parte laboral hasta, te diría, como una especie de diario íntimo, si se quiere, donde ahí sí es más frases, a veces escribo cuentos, lo que se me ocurre que uso o no para publicar después. ¿Conservás esos escritos después cuando se te terminan los cuadernos o las agendas? Con esto es lo que estoy preguntando, ¿eso es de conservar recuerdos? Sí, tengo una caja con las agendas que usaba en el secundario, de hecho. Así que... Y en esa caja podemos encontrar algo imprescindible para narrar tu identidad, por ejemplo, entre toda esa caja de recuerdos que pueden ser las agendas u otras cosas. Vos sabés que dentro de esa caja hay mi primera agenda, calculo, de toda mi vida, que es mi cuaderno de Jardín Infantes, que eso lo había guardado mi mamá y me lo pasó, en donde yo siempre cuento esto porque me parece muy fuerte, ¿no? En todas las, viste que en jardín haces trabajitos, ¿no? De dibujarte a todos, de familia, bueno, distintos trabajitos, y todo el año, que es una cosa así gigante, yo me dibujaba mujer, y una celeste, ¿cómo decirte? Muy parecida a la celeste que me construí ahora, ¿no? Me dibujaba así una mujer con rulos, alta, tacos, de todo, ¿viste? De jardín, ¿no? Y ponía mi nombre, el que había elegido mi familia para cuando nací. Entonces ahí me parece que eso habla mucho, ¿no? De quién soy y a la vez también de nuestra identidad, porque yo no problematizaba mi identidad. Yo me sentí una mujer, un hombre quizás que no era el que ahora, pero nunca me sentí fuera del lugar o en un cuerpo equivocado, por ejemplo. Y ese dibujo y ese cuaderno me parece muy simbólico y muy importante. ¿Encontrás algo de vos, de la celeste actual, en esos trazos que conservás, que atesorás como recuerdo? Sí, me impacta eso a veces, porque cuando en los dibujos que tengo ahí es una celeste muy actual, como desde quizás lo físico que te decía de dibujarme con los rulos y qué sé yo, hasta cómo me dibujaba, cómo me posicionaba, ¿no? No me ponía chiquitita en un costadito de la hoja o media oculta, estaba en el centro y era una cosa alta, grandota, vestidos grandes, ¿viste? La tipa era ya llamando la atención, y creo que es un poco lo que hago ahora, sin querer, ¿viste? No me achico y en un punto me parece que eso se mantiene de ahí.
construyendo la existencia de alguna manera, de la manera en que en las infancias se puede construir este llamado de atención, de decir aquí estoy, aquí necesito ser reconocida, aunque no podamos poner en palabras a los 4 o 5 años, por lo menos nuestra generación no alcanzaba a poner en palabras porque tampoco circulaba la información que hoy sí está disponible, en gran parte gracias al trabajo que hicimos las organizaciones sociales de la diversidad sexual y también en gran parte, bueno, en una parte importante que también hay que reconocerla a la educación sexual integral. Digo, en esos trazos, digamos, grandilocuentes, con rulos, con gran altura, hay claramente, y creo que esto hace espejo con muchas identidades trans, de dar una notoriedad de la existencia, de una necesidad del reconocimiento, que después puede traducirse en el nombre, pero con el reconocimiento, de plasmar ahí una existencia. Totalmente, yo creo lo mismo. Era como, es un mensaje claro de, acá estoy, no teníamos palabras, como decís vos, porque no estaba la información, no sabía que, no, imagínate, con 7 o 6 años, no sabía lo que era ser una mujer trans, ni ponerles ese título a mi identidad, pero sí tenía muy claro quién era. Celeste, vivís hace ya varios años en la provincia de Córdoba, pero naciste en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, correcto, bonaerense soy. Sos bonaerense. Bueno, yo conozco bastante tu historia, has hecho pasos lentos pero firmes, digamos, lentos en la misma lógica que hacemos pasos las personas trans, ¿no? Con esta mora constitutiva, lo que quiere decir es que vamos llegando bastante tarde a muchos espacios. Me gustaría ya meternos de lleno en este último logro, en este la última conquista en tu vida, que es la maternidad. ¿Querés contarnos un poco? Mirá que sigo puérpera. Y sí, yo creo que hay una Celeste previa a ser mamá y una Celeste post mamá, claramente. Y cuando nació Luan, yo le escribí una carta que me parecía como muy pertinente porque pasó algo muy loco con el nacimiento de Luan. Acá en la provincia somos la primera pareja trans en gestar un hijo. Y bueno, la verdad que fue toda una revolución, incluso mediática, en la que nosotros tuvimos que como ir poniendo frenos, ¿no? Y yo le escribí una carta a él porque me parecía tan necesario que él entienda de dónde viene, ¿no? En esto de pensar, de hecho con Matías lo hablábamos y decíamos, llenamos nuestra casa de imágenes de nosotros y él con la panza, porque decíamos, tenemos que pensar que él vea en algún lado, por lo menos en su casa, la referencia de cómo se gestó y cómo vino él, ¿no? Pensando en que la realidad de las personas transgestantes o hombres transgestantes no está todavía cotidiano en los medios, ni en ningún lado, ni en cuentos, ni en nada donde un niño se pueda referenciar, ¿no? Entonces, de repente, que él pueda verlo en las fotos, por lo menos en su casa. Y en eso que le escribía, yo le contaba, o lo primero que me salió era todos los no que había recibido, ¿no? Y le contaba, bueno, a tu mamá le dijeron que no iba a ser una mujer nunca porque había nacido de otra manera. A tu mamá le dijeron que si iba a ser mujer trans no iba a poder estudiar lo que quería ni iba a trabajar de lo que quería, que su destino iba a ser otro. A tu mamá le dijeron, bueno, no me acuerdo bien ahí todos los no, que le había comentado, y bueno, uno de ellos también me dijeron que no iba a poder tenerte a vos, porque nosotras estamos vetadas del amor y de la familia, ¿no? De la construcción de una familia y de la construcción del amor digo, entre lazos, ¿no? Pareciera que el vox populi es que nosotras tenemos que estar de alguna manera destinadas a lo clandestino o al oculto. Entonces yo en esa carta lo que le decía
es que si hay un aprendizaje o algo que le quiero dejar, es que nunca se crea nada de lo que le digan y que siga su verdad interna, porque eso es lo que yo hice. Y le contaba, tu mamá sí hizo su cambio de DNI y hoy es una mujer y siempre lo fue. Tu mamá sí pudo estudiar, tu mamá sí te tiene hoy en brazos. Y bueno, eso era como le decía, es como que quizás la herencia más grande que te pueda dejar, ¿no? Decir, seguí vos tu destino y construílo, porque por más que te digan que no se puede o demás, cuesta un poco más, pero sí se puede. Hablaba recién de este reconocimiento, de esta realidad de que no está tan visibilizada la realidad de la maternidad y de la paternidad en las personas trans, y tampoco, y especialmente, la capacidad de gestar de los varones trans, que no está presente en el ideario social, porque también hay como una normatividad acerca de cómo es la sexualidad, digamos. A mí se me ocurrió, digo, ¿qué preguntas puedo hacerle a Celeste, mujer trans, mamá, sobre su maternidad? Difícil para mí porque, digo, cuando ya tenemos una mirada ya entrenada y facilitada. Y hoy qué difícil no a caer en el eco de las preguntas que haría Mariano Yudica, por ejemplo, ¿no? Digamos, que no las vamos a reproducir acá, pero lo que quiero decir es esta mirada que ya viene con el preconcepto de cómo es la sexualidad, antes qué es ser varón, qué es ser mujer, pero además en una pareja, digamos, trans, también cuál es la cualidad, y de que esto tampoco se habla. No se habla ni en la ESI, ni hablamos las personas trans tampoco de las infinitas formas que tiene la sexualidad humana, no solamente las personas trans. Lo que sucede es que las personas trans tenemos que explicarlas porque hace ruido y la gente va a decir, pero ¿quién nace de hombre? ¿Quién nace de mujer? Dale, ¿en serio? ¿Estamos de nuevo en este interrogante social? Totalmente, totalmente. En realidad, esto, ¿no? Que decís vos, a veces lo que mueve no es el conocimiento, sino que es el morbo. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? ¿Realmente queremos construir o de alguna manera estamos queriendo violentar, pero desde otro lugar, ¿no? De un lugar más políticamente correcto? Sí, la verdad que tal cual, a nosotros nos hicieron nos han llegado a preguntar hasta, y bueno, ¿y cómo hicieron para tenerlo Luan? ¿Qué es inseminación? En realidad estaban queriendo preguntar otra cosa. Y a mí eso, el programa ya directamente me ponía de muy mal humor, porque me parece que por ahí no pasa, ¿no? Esto de la construcción y de tener que salir un poquito de los estereotipos donde ponen a la sexualidad y donde ponen también a las mujeres y a la diversidad, ¿no? Porque la sexualidad sigue siendo un patrimonio patriarcal y machista, ¿no? Donde la sexualidad heteronormada, pero además machista, es la permitida. Y las otras sexualidades debemos ir con piecitos de algodón y de alguna manera siempre suavizando nuestra sexualidad, como, viste, no podemos hablar plenamente de sexo sin que se nos ponga en un lugar chabacano o morboso, ¿no? Y sin embargo, otras prácticas sí tienen ese permiso. Y bueno, eso es lo que me parece que está como mal, ¿no? En un punto. Realmente hay que también deconstruir lo amoroso y lo sexual, porque no solamente los heterosexuales viven la sexualidad plena, ¿no? O la heteronorma o el patriarcado. También las distintas sexualidades posibles tienen que tener el mismo acceso y permiso de vivirla. Sí, estamos quizá haciendo el trabajo que no hicieron el resto de las orientaciones sexuales, que es dar cuenta de que la sexualidad tiene prácticas tan diversas y tan subjetivas como personas existen y están inscritas en la cultura y en el lenguaje.
¿no? Como decíamos antes, la diferencia es que nosotras y nosotros, las personas trans, tenemos que dar cuenta porque somos interpeladas, porque somos interrogadas, porque hasta se nos pregunta, bueno, pero ¿para qué se hicieron trans si van a terminar haciendo esto? En lugar de vestirse de rosa, de dejar ser la parte del enchufe a la que le tienen que... ¿Para qué hicieron tanto lío? ¿Para qué hicieron tanto lío? Vos sabés que eso nos preguntaron en ANSES cuando quisimos tramitar la asignación por embarazo, en el caso de Mati, que estaba desempleado. Todavía estaba empleado y bueno, como pasa con los cuerpos gestantes, viste que sufren un poco la persecución laboral por esto de las licencias y demás. Él estaba en una pasantía y la empresa finalmente no le renovó como había prometido el pase a empleado, digamos, así que se encuentra desempleado en el medio del embarazo. Y bueno, fuimos a tramitar la asignación por embarazo y demás, porque si no lo teníamos que hacer con la empresa. Y ANSES nos dijo, ¿no? Porque Mati tiene el cambio de DNI y ya figuraba impactado en ANSES, su CUIP y demás, y nos dice, pero no podés vos solicitarlo porque esto es para mujeres gestantes a partir de los 3 meses, por algo administrativo aparentemente. Y después nos dice, pero bueno, trae tu DNI anterior, le dicen, para Matías, y te cargamos con el DNI anterior. Le digo, discúlpame, le digo, eso es un delito. ¿Cómo voy a tener 2 identidades? Voy a usar el DNI que más me plazca de acuerdo a lo que necesitan. Aparte que no tenemos el otro documento, o sea, ¿no? Y en segundo punto, después, bueno, me dice, pero al final, ¿para qué hicieron el cambio si iban a estar juntos y demás? Bueno, esas cosas, como decís vos, son las que tenemos que lidiar las personas trans. Y bueno, de alguna manera nos toca ahí como explicar, ¿no? Y no sé si a veces no siempre de la mejor manera, a veces explicamos y somos amorosos con Mati, y a veces no tenemos ganas de explicar nada y no somos muy amorosos, y por ejemplo en ANSES, nada, ser un organismo del Estado y demás, no tenemos nosotros como ciudadanos, como usuarios, como explicarle a algún organismo y a un funcionario cómo tiene que hacer su trabajo. Ahí no. Eso ya me parece que es como va por otra vía y le compete a otras personas. Por supuesto. Y además, ¿por qué alguien debería develar o categorizar o tener una práctica pedagógica acerca de las prácticas que quedan en el territorio de lo íntimo? Ni siquiera de lo privado, estoy diciendo de lo íntimo, que corresponden a la intimidad. Por eso reflexionaba con vos, amiga, de que las personas trans, de alguna manera, estamos siendo interpeladas cruentamente sobre las prácticas, como si fuéramos las únicas subjetividades que tuvieran algo del orden de la rareza, digamos. A nosotros se nos pregunta, pero el resto de las personas no se las interpela sobre esto, digamos. A lo mejor les estamos allanando el camino nuevamente, ¿no? Digamos, porque también no se habla de eso y nadie habla de eso, ninguna orientación sexual, ni siquiera la normada, la aceptada culturalmente como la esperada y como la normal, entre comillas, porque también en el terreno de la sexualidad y de las prácticas eróticas circula poder, hay relaciones que son asimétricas de poder y hay expectativas acerca del rol que debe ocupar alguien para poder sostener ese imperante título de varón, y hay condicionamientos que la mujer debe aceptar con sumisión para poder ser una buena mujer. Bueno, a lo mejor esto, digamos, interpela a cualquier persona, ¿no? Sobre el territorio de sus prácticas y sobre a dónde nos empuja la cultura y la sociedad tan cruelmente. Pero absolutamente, yo siempre creí que nosotras las personas trans, de alguna manera, sin quererlo, simplemente somos un aporte muy necesario en la deconstrucción del género, ¿no? Y en la reconstrucción de una sociedad no patriarcal, porque somos el ejemplo audiovisual y en carne viva de lo que es, liberarse de los patrones del género y de la reconstrucción, ¿no? de un género
digamos, no heteronormado o patriarcal o machista o como lo queramos definir, ¿no? De alguna manera sí, allanamos un montón de veces el camino. Nosotras problematizamos si realmente el género tiene que ser biológico o no. Nosotros problematizamos con nuestra propia biografía nos damos cuenta los privilegios que es estar de una vereda o de la otra, porque cuando automáticamente vos exteriorizás tu género y empezás a vivir como siempre lo fuiste, pero de una manera más visible, te das cuenta también de todos los privilegios que tenías cuando te creían del otro bando, digamos, ¿no? Porque eso yo siempre lo planteo. Y siempre me doy cuenta, ¿no? Mi voz dejó de valer desde que soy celeste. Tengo que decir 8 veces las mismas cosas en lo laboral, por ejemplo. Tengo que cuidarme 5 veces más cada vez que salgo a la calle. Estoy expuesto a un montón de otras cosas que antes no, y creo que esto no queda en la teoría, lo puedo decir digamos, fehacientemente, porque lo vivo en carne y hueso. Exactamente. Y como vos decís, hay como una narrativa sentada en nuestra biografía que hace estas cuestiones del llegar tarde, ¿no? Y del llegar tarde, y cuando llegamos, no llegamos gratuitamente, y no llegamos con el cuerpo liviano y fresco, sino con un montón de heridas y con un montón de desgaste, y con menos tiempo también para poder desarrollar o disfrutar las cosas que alguien por ahí ni se planteaba, ni tuvo que organizarse, ni generar ninguna conquista social, ningún movimiento para alcanzar una conquista en su vida. Hay una lucha especial que vos también das en el ámbito de tu profesión como comunicadora. En el programa anterior estuvo Julia Mengolini, estuvimos hablando de esta problemática del tratamiento que los medios en general le dan a la diversidad sexual, a la identidad de género y demás. Bueno, fue medio controvertido, ¿no? Porque ahí Julia reflexionaba en el programa algo que es interesante aclararlo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero no, ¿qué tiene que ver con quién se acuesta la persona o qué práctica sexual lleva adelante para estar en los medios? Bueno, no vamos a reducirlo. Mira, me ahogo de la furia que me da. No vamos a reducir una identidad sexual, una identidad de género, al ámbito de la práctica amorosa, como decíamos antes, al territorio de lo íntimo, de lo privado, sino que nuestra existencia, nuestra biografía interpela ya desde la visibilidad y las temáticas que puedan abordar, aunque no sean específicamente los temas vinculados a la diversidad sexual y a la identidad de género. ¿Cómo vivís vos esto en tu quehacer cotidiano, ¿no? En el dispositivo? Una persona trans inserta en el dispositivo de los medios de comunicación. Bueno, me un montón de cosas, y si me permitís, quiero aclarar, decir algo con respecto a lo que estabas mencionando antes de la entrevista anterior y demás. A mí algo que me hace mucho ruido es esto, ¿no? Cuando hablo de política, de discriminación políticamente correcta, me parece que esto es como un poco el ejemplo, ¿no? El decir, bueno, no, ¿qué tiene que ver qué orientación sexual o qué identidad tengas y para trabajar? No debería haber un cupo. Si eso no importara, ¿por qué no estamos? ¿Por qué no estamos aún hoy en los medios? Si eso realmente no importara. Si realmente no importara si soy trans, ¿por qué recién en el 2020 me tocó ser la primera comunicadora de Radio Nacional en las 49 emisoras? O sea, en todo el Estado argentino. Si realmente no importara eso, creo que, por supuesto, me encantaría que sea así, ¿no? Pero no es así. Me pasó también incluso cuando peleábamos por cupo, y ahora te contesto, ¿no?, lo tuyo, pero aclarar también esto, porque cuando peleábamos por cupo y decimos cuál era la necesidad de políticas de discriminación positiva para incorporar a personas trans, por ejemplo, en el mercado laboral, me pasó acá en particular con una empresa
donde la gente de recursos humanos decía, no, pero ustedes se están autodiscriminando, estamos preocupados que ustedes se autodiscriminen. Y bueno, ahí yo, viste, ya no me aguanté más y digo, ¿sabes lo que pasa? Que yo te veo muy preocupado porque no me autodiscrimine, pero no lo veo preocupado cuando mataron a Azul Montoro, acá en Córdoba, y las marchas, las únicas que salimos, éramos nosotras. No nos acompañó nadie más, no nos acompañó usted, no nos acompañó ningún humano de ninguna empresa, no nos acompañó ningún político, porque cuando una travesti es asesinada, la acompañan las otras travestis nada más en la calle. Entonces, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es cuando exigimos el acceso a los derechos y de repente problematizamos sus privilegios y empezamos a decir, che, negociemos porque ustedes no pueden tener únicamente todos los privilegios. Ahí sí nos importamos y se preocupan por nosotras, pero cuando estamos siendo asesinadas en la calle, no sale nadie. No sé, esa es mi pregunta y me parece que es como, yo lo tomo como esta discriminación políticamente correcta. No te digo, no te quiero dar un trabajo porque eso ahora está mal, o me verán mal, o no lo puedo decir con todas las letras, pero te digo que me preocupa que te autodiscrimines y deberías tener los mismos accesos que el resto. Sí, claro, los mismos accesos que el resto, pero yo tengo un documento acorde a mi identidad del 2012 nomás. O sea que hace 8 años nomás que puedo acceder a los espacios públicos y de repente formarme o de repente tener una vida un poco como cualquier otro ciudadano y vos me querés poner a competir en un mercado laboral con el resto de la población, cuando mi última, no sé, experiencia laboral de 1990, como nos pasó acá con las chicas. Entonces, bueno. Exactamente, y en esa misma línea de esa preocupación, que no es más que una cuestión reaccionaria desde el más recóndito espacio conservador, la preocupación, si no es esa, después pasa a ser, bueno, pero la idoneidad, no sabes si sabes que hay un proyecto que tiene estado parlamentario, creo que obtuvo un buen dictamen, estaban trabajando eso, que fue presentado por la senadora Norma Durango, la senadora nacional por la provincia de La Pampa, que es para el cupo de género en los medios de comunicación, que además del cupo, ¿no? Promueve que hagan capacitaciones en temática de género, en comunicación igualitaria, no discriminatoria, implementar políticas de cuidados y protocolos de atención en casos de violencia por razones de género. ¿Y qué apareció en el debate en algunas senadoras y senadores? Bueno, pero la idoneidad, digamos, si van a estar en los medios de comunicación, hay que tener idoneidad. Escúchame, está Yudica en los medios de comunicación. Claro. Para darle un solo ejemplo, ¿no? Y es uno solo, porque podemos mencionar muchos más. Aparte, ¿quién mide? ¿No? ¿Quiénes van a ser ellas las que van a decir quién es idóneo y quién no? No sé. Pero además, digamos, la idoneidad ¿es de dónde? La idoneidad en el trayecto curricular, en la titulación, digamos, ¿desde dónde la idoneidad? Digamos, porque una persona puede ser idónea en los medios de comunicación porque tiene un perfil de cuadro político, porque tiene un perfil social, tenga formación o no, digamos, se puede ir ampliando para ir cualificando ese perfil profesional. Pero si ya la excusa es la idoneidad, digamos, con el mismo rigor se persigue a todas las personas para la idoneidad. Cuando se hizo el cupo de mujeres en el ámbito legislativo, ¿no? Que era cupo equitativo, si hubieran puesto la idoneidad como requisito, digamos, no hubieran alcanzado ese cupo, digo, o lo hubieran alcanzado, pero con un sesgo ampliamente discriminatorio. Totalmente, totalmente. Aparte, en eso celebro muchísimo lo que sucedió acá en Córdoba, y en particular, bueno, con lo que vos me preguntabas recién, celebro muchísimo la decisión, ¿no? de Radio Nacional Córdoba y de la que es mi directora, que es María Elena Troncoso, porque casi sin saberlo, creo que no sabía ella que iba a ser la primera incorporación trans de Radio Nacional Córdoba, no lo sabía, perdón, Radio Nacional, sí sabía de Córdoba, por supuesto, porque es la que tiene a cargo. Y yo creo que eso es un mensaje muy claro, ¿no? En los medios de comunicación, la incorporación. Aparte,
que ahí te das cuenta que realmente es necesario la voluntad política y la voluntad de quienes están al frente de decir, sí, necesitamos comunicadoras con otras voces o de otros lados. Y simplemente eso bastó, no hubo ningún análisis más, o sea, la voluntad de querer incorporar y de querer reconstruir y construir una nueva forma de comunicar, ¿no? Con las voces que no están. Hoy no está, por más que hoy acá en Córdoba sí, pero no estamos en los medios, no es la realidad de toda la Argentina, ¿no? Y todavía tenemos que seguir luchando por esa igualdad, y todavía tenemos que seguir reclamando a los medios de comunicación que no se reproduzca el discurso hegemónico nada más, ¿no? Que la posición de los comunicadores no puede seguir siendo la posición hegemónica y heterobinaria, que hay otras diversidades también, y que también son profesionales, porque no únicamente hay un montón de personas profesionales que no tienen acceso únicamente por pertenecer a la disidencia. Complica muchísimo competir con las identidades hegemónicas, porque son las que tienen todos los privilegios y los beneficios. Entonces, eso es un debate re importante, y creo que no es menor que nuestra voz llegue a los medios. Lo mismo pasaba con Diana Surco. También no es menor que ella esté en un noticiero y que esté desde ese lugar. Es una conquista, y si vos me decís si alcanza, por supuesto que no alcanza, ¿no? Es un primer paso, y debe ser un primer paso de un montón de otros que tienen que dar. Lo que sí celebro es que se genere en los espacios de comunicación pública, que sea la TV pública, que sea la radio pública la que nos haya incorporado. Me parece que eso no solo lo celebro, sino que era una deuda en un punto, ¿no? Era una deuda decir, che, sí, nosotros como Estado primero debemos dar el ejemplo de lo que estamos proponiendo. Sí. Y además, Celeste, pienso también, volviendo para desarticular este pretexto discriminatorio que alega idoneidad, que pide idoneidad, digamos, ahí hay una idoneidad que difícilmente encontremos en otra comunicadora o en otro comunicador que no sea una persona trans, ¿no? Digamos, de las interpelaciones que puede hacer, las lecturas que puede hacer de una realidad, sea como protagonistas a personas de la diversidad sexual o no, pero con esta perspectiva. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, es detectar dónde hay violencia machista, dónde hay cercenamiento de derechos, dónde lo que no se nombra no existe, y entonces estamos invisibilizando, porque la invisibilidad no tiene que ver solamente con que no estemos, es que no estamos nombradas, o estamos nombradas con un discurso referido, las personas trans y las personas de diversidad sexual, que nos nombra mal, que nos estigmatiza, que nos vincula con cosas horrendas, con discursos realmente muy preocupantes. Esa falta de idoneidad es la que a nosotras nos preocupa. Esa falta de idoneidad que no es de ahora, que es histórica, que lleva más de 40, 50 años en el mundo. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que hay que empezar a reconstruir, porque cuando estamos hablando de políticas de género, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación, cuando hablamos de una comunicación responsable y una comunicación que tenga perspectiva de género, estamos hablando de esto, de pensar en las voces que no están hoy con representación en primera persona, no referida, en primera persona, ¿no? Eso es, cuando yo estoy en un lugar y de repente digo, bueno, voy a trabajar con perspectiva de género, la comunicación de mi espacio, lo primero que tengo que pensar es quiénes no están acá y cómo hago para que estén, cómo hago para que lleguen y sean escuchadas o escuchades. ¿Cómo hago eso? Bueno, de alguna manera quizás la incorporación de nosotras en los medios es un puntapié inicial, y así podríamos mencionar un montón de otras identidades, por supuesto, ¿no? Hay algo que hay unas deudas históricas, no solamente con nosotras, y siempre se me vienen pueblos originarios, se me vienen las mujeres de situaciones socioeconómicas extremadamente vulnerables, pero que tienen un mensaje tan fuerte y tan necesario y tan
yo digo que es transformador, porque me ha pasado trabajar muchísimo acá en Córdoba con ellas, y con Mónica Lungo, que es de Alegría Ahora, que es una escuela que alfabetiza a las personas que están en la situación de calle. Y yo digo, esto debería estar en los medios. Esta persona debería estar contando qué está pasando en esta escuela, ¿no? Porque cuando te muestran a las personas no sé, en situación de calle, te muestran el lado de la violencia, como nos pasaba con nosotras, ¿no? Los crímenes, mirá cómo se drogan, cómo esto, nos ponían en ese título a nosotros también, ¿no? Siempre estábamos en los policiales como la prostituta o la narco, no había otra cosa para las trans en los medios. Y yo conocí a estos chicos y trabajamos, y con la Moni nos amamos una vez acá en La Voz del Interior, porque nos encontramos gracias a ese espacio, y digo, che, esto no muestran los medios. La comunicación es selectiva, sigue reproduciendo un estereotipo, ¿no? Te muestran lo que la construcción de esta realidad que ellos quieren, ¿no? No muestran. Exactamente. Estas mamás con los hijitos aprender a leer, y te dicen, yo quiero hoy aprender a leer y escribir. 2020, vida, 2020. No en el 50, no en el 40, 2020, el acceso a la lectura y la escritura, que vos decís, no debería pasar que nadie sepa leer y escribir, porque más hoy, con todo esto que estamos guardados, si no sabes leer y escribir, no hay manera de que existas, básicamente, ¿no? Que te interiorices de lo que pasa. Y vienen con sus hijites y dicen, yo quiero aprender a leer porque quiero leer, mi sueño es leerle un cuento a mi hija. Entonces vos decís, claro, acá hay una deuda, ¿no? Acá hay algo que mostrar también, acá hay un mensaje que contar. Y eso lo sabemos nosotras porque nosotras venimos de esa calle, porque nosotras venimos de la carencia. Nosotras vinimos de mamar el no, de mamar el construirnos con lo que podíamos, con lo que no sé, con lo que podíamos construir, no sé, el vestidito de la funda de almohada, porque no había otra cosa. Y sabemos lo que es que te nieguen eso, ¿no? Y también, bueno, eso me parece que es la deuda de la comunicación. Pensar en estos mensajes y un periodismo que sea más auténtico, que muestren otras cosas. Sí, y más coherente y más idóneo, ¿no? Porque vos mencionabas el caso de Azul Santoro, que es una chica trans que fue asesinada en la provincia de Córdoba, que recibió sentencia el año pasado. La ausencia o la poquísima presencia de los medios de comunicación en el seguimiento de ese caso, de ese transfemicidio, pero después están replicándose en todas las pantallas de los medios masivos de comunicación a una Zulma Lobato que fue golpeada, mostrando la imagen ensangrentada, digamos, pero no hay presencia en el tratamiento previo, digamos, en lo que conduce a que sucedan cosas como esa, digamos, más allá del episodio puntual que le pudieron haber robado como cualquier otra persona, no es cualquier persona, es una persona en absoluto estado de vulnerabilidad, excluida de todo tipo de mercado laboral, de mercado social, y los medios hacen hincapié, digamos, de una manera poco idónea en ese sentido. Sí. Peligrosa, te diría. Peligrosísima. Porque esto de exponer pasó hace poco acá perdón, yo me copo con el tema de los medios porque es como algo que me enerva a veces, pero pasó en enero de este 2020 que había desaparecido una mujer en Capilla del Monte, era estaciones, y vos sabés que antes de que incluso los familiares lo sepan, un periodista de acá de Córdoba de alguna manera había conseguido filtrar información que tenía que ver con la investigación de la causa, y había dado ya a conocer en su programa que en realidad habían hallado el cuerpo, que no estaba desaparecida, quién era el sospechoso, bueno, un montón de datos que primero entorpecen la investigación, pero segundo yo pensaba, digo, ¿cómo podés hacer esto? ¿Qué perspectiva de género podés llegar a tener
cuando no, primero no estás pensando en que estás revictimizando a una familia, ¿no? Porque si ni ellos, la verdad que enterarse leyendo el diario de que hallaron el cuerpo de tu hija cuando todavía no te lo mencionaron y andás a ver todas las cosas, digamos, que pasa, yo no me puedo ni imaginar lo que debe pasar en una familia con respecto a eso, y que de repente salgan en los medios tan fríos, ¿no? de vender en un punto, porque creo que eso es lo que más motivaba. Sí. Vamos a pasar, mientras, como hoy estamos, mira. Se te muteó ahí el celu. Ahí creo que se muteó. Ahí está. Ahí. Digo, están los medios de comunicación enloquecidos para que no se nos escuchen, nos quieren silenciar. Vamos a adentrarnos porque nos llevó afortunadamente un tiempo lindo hablar de esto, pero hay otras cosas que me gustaría charlar con vos. En tu caja de errores, hablábamos hace un ratito de tu caja de los recuerdos. Si planteáramos imaginariamente una caja de tus errores, ¿qué errores vos guardarías especialmente en esa caja para recordar la enseñanza que te dejaron? ¿Qué errores? El error más grande que cometí en mi vida, yo creo que es no haberme amado lo suficiente para defenderme ante todas las cosas. Decir, en algún momento haber aprendido a agachar la cabeza y quedarme callada ante la violencia, porque, bueno, era más fácil resistir que defenderse, digamos. Yo creo que eso no es algo que quiero volver a hacer nunca más en mi vida. No quiero nunca más resistir sola con la cabeza agacha. Ese error sí, no lo quiero nunca más. Prefiero, aunque sea más difícil, lucharla y defenderme, no dejar, viste, que pase y esperar a que pase rápido el momento. Eso no. Ese es el error que guardaría ahí, pero como recordatorio de esto no tenés que volver a hacer nunca más. Bueno, vamos, sí, perdón, ¿querías decir algo más? No, está bien. Ya bastante. Sigamos recreando esa caja imaginaria de errores. Vamos a sumarle algunas fotos que te voy a pedir que vos las construyas. No necesariamente tienen que ser fotos que vos tengas real, digamos, la literalidad de la foto que guardás en tu haber, sino a partir de unos títulos que yo te voy a dar, ¿qué imagen o qué momento de tu historia te viene a la mente o podrías recrear a partir de ese título? El primero es como si fuera un título de placa de crónica. Dale, a ver. Que claramente siempre te tiene como protagonista. Y el título es Sucedió en la Ferrere. Pasaron muchas cosas en la Ferrere. Mira, pondría esta foto. Pondría la foto de la Julia Roberts, que la Julia Roberts era mi mamá travesti de aquel momento. ¿Vos naciste en la Ferrere? No, yo nací en Merlo, en la ciudad de Merlo, pero parte de mi adolescencia, 20 y pico, estuve ahí en la Ferrere. Y tenía ahí mi madre travesti que le decía que la había bautizado la Julia Roberts, viste que antes teníamos apodos más que nombres. Ahora también. Ahora. Y era igual, era como una Julia Roberts, pero de 2,50 m. Era igual a Mujer Bonita, pero 2,50 m de Mujer Bonita. Bueno, pondría la imagen de ella y de nosotras escapando de la Plaza de la Ferrere, porque en una noche que salíamos de un pub de ahí, porque no solamente hay pubs gays, bueno, en aquel momento se llamaban así, ¿viste? Pub gays en Capital. También había resistencia LGBT en el Gran Buenos Aires. Y pondría la foto de ella corriendo adelante y yo atrás con las extensiones en la mano porque nos habían agarrado 6 tipos. En la Ferrere nos habían estado esperando cuando cerraba el boliche y nos
habían ahí agarrado a piñas, digamos, ¿viste? Yo llegué a mi casa esa noche, creo que lo había comentado en Facebook hace poco, cuando pasó todo lo de Zulma. Me acuerdo que llegué con todas las extensiones en la mano, golpeada, qué sé yo, y me quedé pensando muchísimo en esa situación, ¿no? Fue la primera vez que tuve mucho miedo de la noche y de lo que podía sucederme esa vez. Sucedió en la Ferrer. Sucedió en la Ferrer, pero estoy aquí, le agregaría yo, como para la publicidad le agregaría eso. Otro título. También, miren, parecido a Julia Roberts, a una película de ella. Soñar, viajar, recomenzar. Soñar, viajar y recomenzar. Hago trampa porque conozco tu historia. Sí, no puedo evitar pensar en Córdoba. Por supuesto que no puedo evitar pensar en Córdoba, y en particular hay un lugar de Córdoba que amo muchísimo, así como vos tenés tu lugarcito en el mundo. Mi lugarcito en el mundo de acá es San Marcos Sierra, y yo creo que me posicionaría ahí. La imagen sería estar en San Marcos Sierra, en el barcito abajo del Cerro Alfa de San Marcos Sierra, con Matías y con Luan. Esa sería la imagen, la foto. Esa es una foto hermosa de tu actualidad y de tu expectativa próxima. Me pregunto al mismo tiempo, ¿qué intentó recomenzar Celeste en Córdoba? Y un montón, bueno, varias cosas. Yo me vine de Buenos Aires escapando un poco de esto del pasado, ¿no? Y tener que dar tantas explicaciones de no, ahora me llamo Celeste, no, me tenés que decir Celeste. Esas cosas que me parecían como hartantes en un punto, ¿no? Era como, fue en realidad, no era, fue como empezar de cero, en un lugar donde no tenía que dar explicaciones de quién era o por qué y demás. También creo que en un punto me vine acá con una intuición de que Buenos Aires no era mi lugar. Recuerdo que padecí mucho lo laboral en Buenos Aires, muchísimo, y tenía una clara idea de que acá no quería que se vuelva a repetir, y de alguna manera, a pesar de que Córdoba es una provincia súper conservadora, y sabiendo todo lo que sé ahora que vivo en Córdoba, lo hubiera pensado 2 veces. Creo que más que nada dejé eso atrás, el dolor y el miedo. El miedo. Y en primer lugar el miedo. Porque sí, tuve mucho miedo. Y hoy acá creo que dejé eso, como que fue un recomenzar. Bien, salimos de la foto, pero seguimos en tema, me parece, o intuyo. Te voy a pedir que imagines, construyas una escena en la que vos te tomarías un café con una persona. Puede ser una persona real, existente, viva, muerta, que tuvieras la posibilidad de encontrarte a solas a tomar un café con esa persona. A lo mejor con la expectativa de escuchar algo de esa persona, hacerle preguntas, o a lo mejor con la expectativa de decirle algo, de tener la posibilidad de tenerla por una hora esa persona en un café para decirle. Bien. ¿Con quién sería? ¿Tengo que elegir una sola? Por hoy sí. Sin duda, creo que sí, sería mi papá. Con mi papá. Si pudiera tomar un café con alguien, sería con él. Me gustaría, porque él falleció antes de conocer a Celeste, digamos, ya exteriorizada, ¿no? Y yo creo que me encantaría poder charlar con él y mirarlo a los ojos y en principio decirle, hola, un gusto, ahora sí nos podemos conocer. Eso me gustaría decirle, y que bueno, que lo amo, por supuesto. ¿Hay algo que te gustaría preguntarle? ¿Hay una expectativa de querer escuchar algo sobre él? Como,
entendiendo esta búsqueda constante que nos abraza a casi todas las personas trans, que es la búsqueda de la aceptación, que no es otra cosa sino una demanda de amor. Totalmente. ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría, en particular, más que preguntarle, me gustaría escucharlo, me gustaría escuchar qué tiene para decir él ahora. Eso me gustaría. Que preguntarle qué tenés para decir de esta Celeste y de este momento, ¿no? De cuando ahora, si fuera que sucede el café. Me interesaría mucho. Y de este nieto, ¿no? De este hijo, que sería su nieto. Y yo a veces tanto de él en ese gordo. Bueno, me quedaría horas charlando contigo, pero hemos llegado prácticamente al final. Vamos a entrar en el último desafío, en la última propuesta, que intenta hacer un ejercicio. Te voy a hacer trabajar un poco. Te voy a pedir que uses a tu cámara como espejo para que vos puedas mirarte en el espejo, porque este ejercicio es poder recrear alguna narrativa mirándote al espejo. Entonces, realizando el ejercicio de observarte ahora mismo, de reconocerte en ese espejo cámara, observa cada detalle de las expresiones que reconozcas en tu fisonomía, detenete, por ejemplo, en tu nariz, pensando en cuántas ocasiones te ayudó confiar o no confiar en tu olfato, en tu intuición. Detenete también en tu boca, pensando en las palabras que pronunciaron tus labios, o en los besos que diste por amor, en los que diste sin ganas, en los que diste sin saber por qué los dabas, los que quisiste dar y no pudiste, o los que esperaste y que nunca llegaron. Mirá a tus mejillas, pensá en las bofetadas reales o simbólicas que soportaron, en los surcos que trazaron en esas mejillas las lágrimas que soltaron tus ojos, la energía que comunica hoy tu mirada, la mirada de Celeste, acumulando todo lo que viste y lo que aprendiste hasta ahora. Trata de registrar en ese espejo los rasgos del carácter, recrealos poéticamente en el mapa de tu rostro, lo que pudo haber quedado marcado en tu entrecejo, en tu comisura de la boca. Bueno, y habiendo recolectado en este breve y fugaz ejercicio algo de información de cómo llegaste a ser la persona que sos hoy, la que ahora estás mirando ahí en ese espejo, con todos los procesos de cambios, de progresos, de derrotas, de dudas y de certezas. Viendo eso, ¿qué podrías decirle no a la que ves, sino a la persona que no fuiste? A la persona que, bueno, me vas a hacer llorar. Mirate. La verdad. Y la verdad que lo único que se me viene a decir a la persona que no fui es, lo siento, pero tenía que ser así. Que yo quería vivir como estoy viviendo ahora, quería sentir como estoy viviendo ahora, y que lo siento, pero esta es la realidad. Celeste Giachetta, en Vida Íntima. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Celeste, por estar acá, vibrando desde tu corazón. Gracias. Muchas gracias a vos y a toda la gente que hace el programa. Hermosísimo.